Bueno, antes de comenzar quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a participar en este encuentro arqueológico y también les quiero felicitar por la iniciativa y yo espero sinceramente que tenga continuidad porque es una iniciativa excelente. Bueno, yo hoy les voy a hablar de Atapuerca, pero no lo voy a hacer de forma detallada, no tendría tiempo. Lo voy a hacer incidiendo sobre todo en los yacimientos más antiguos de Atapuerca, los yacimientos que nos pueden proporcionar información sobre la cuestión del primer poblamiento de Europa. El tema del primer poblamiento de Europa ha captado el interés de muchos paleolitistas, sobre todo durante los últimos 25 años aproximadamente. Intentamos responder a varias preguntas, fundamentalmente 4. ¿Cuándo se produjo el primer poblamiento de Europa? ¿Cómo se produjo ese poblamiento? ¿Quién, es decir, qué especie fue la que protagonizó el primer poblamiento de Europa? ¿Y por qué? ¿Qué mecanismos pueden explicar esta primera colonización del continente europeo? Posiblemente esta última cuestión sea la más interesante, pero también es la que menos hemos estudiado. La verdad es que nos hemos concentrado mucho en el cuándo, en buscar a los europeos, a los primeros europeos, buscar los yacimientos más antiguos. Yo creo que esta cuestión está más o menos bastante bien conocida, siempre pueden surgir nuevos yacimientos, y ahora que tenemos la cuestión cronológica más o menos bien conocida, quizás es el momento de concentrarnos en el cómo y en el por qué. Lo que yo voy a explicar hoy es sobre todo el cuándo, esa es la verdad. Queda por hacer mucho, sobre todo en cuanto al porqué de esta primera colonización. Y voy a comenzar por repasar muy brevemente las evidencias que tenemos en el momento actual de yacimientos europeos de Pleistoceno inferior, lo que significa yacimientos con más de 780.000 años de antigüedad. Vamos a empezar por breve en este mapa la situación de estos yacimientos. Están situados fundamentalmente en el sur de Europa. Hay una excepción, de hecho, Peckfield, que es el yacimiento que está situado en Inglaterra, es un yacimiento un poco más reciente, es un yacimiento que tiene una cronología de en torno a los 700.000 años. El resto están por encima de los 780.000 años. Y este pequeño repaso, antes de entrar a fondo en Atapuerca, lo vamos a comenzar por Manisi, que es un yacimiento que para algunos investigadores está en Europa, otros consideran que es un yacimiento asiático. En realidad está en las puertas de Europa, es un yacimiento euroasiático y es un yacimiento extremadamente importante, Manisi. Situado sobre un promontorio con un sustrato volcánico, basáltico, en un lugar estratégico. Es un yacimiento que está siendo excavado en la actualidad por un equipo que dirige un investigador georgiano, David Lorkepanidze, yacimiento al aire libre, pero con una estratigrafía bien estudiada y con unos restos arqueológicos y paleontológicos que tienen una cronología de entre 1,8 y 1,7 millones de años. Eso convierte a Manisi en el yacimiento más antiguo fuera de África. Hay otros candidatos en Asia que optan a este título, pero según las evidencias actuales, Manisi es el más seguro. En Manisi hay muchas herramientas líticas, hay más de 8.000 según los últimos datos a los que hemos tenido acceso. Es una tecnología no muy compleja, es una tecnología clasificada como modo 1, o si se quiere desde un punto de vista, digamos, más tipológico, el dubayense, y de hecho los investigadores que estudian la industria lítica de Manisi la comparan frecuentemente con el dubayense africano. Una industria fabricada sobre todo utilizando roca volcánica, que es aquello de lo que más disponen. Pero sobre todo Manisi se convirtió en un yacimiento conocido internacionalmente, como suele ocurrir muchas veces, por el hallazgo de fósiles humanos. Hay más de 50 fósiles humanos en Manisi hasta el momento, porque se sigue excavando todos los veranos. Esos fósiles corresponden al menos a 5 individuos. Y hay cuestiones muy interesantes en cuanto a los fósiles humanos de Manisi. De hecho, se discute mucho y los paleoantropólogos todavía no se han puesto de acuerdo en la determinación de la especie a la que pertenecen estos fósiles. En realidad se ha creado una nueva especie, se publicó una nueva especie, Homo georgicus, pero no todos los paleoantropólogos están de acuerdo con esta nueva especie. No es el momento de entrar en detalles sobre Manisi, pero bueno, los rasgos de estos fósiles están a medio camino entre habilis y erectus. Algunos de ellos son muy primitivos. Las implicaciones de Manisi son muy interesantes y afectan también al primer poblamiento de Europa. A nivel cronológico es evidente que
La primera salida de África tuvo lugar hace como mínimo 1,7 millones de años, probablemente más. Probablemente deberíamos situarla en torno a los 2 millones de años. A nivel paleoantropológico, como les decía, la cuestión de qué homínido es el primero que sale de África y coloniza Asia y Europa es una cuestión bastante discutida. No hay un acuerdo al respecto y todavía es una cuestión por determinar. A nivel tecnocultural, sin embargo, parece que el panorama está mucho más claro. Estos primeros grupos humanos que salen de África tienen una tecnología no muy compleja, una tecnología de modo 1, o si quieren, oldubayense. Manís está en las puertas de Europa y ya entrando en Europa, siendo un poco más estrictos desde el punto de vista geográfico, hay un yacimiento muy interesante, sobre todo desde el punto de vista paleontológico, Pirro Nord, que también lo es desde el punto de vista arqueológico desde hace poco tiempo. No hace mucho se ha publicado la existencia de herramientas líticas en Pirro Nord. No son muchas herramientas, son creo que 9 solamente, pero son muy importantes porque demuestran la presencia humana en este lugar en una cronología que se sitúa, por lo menos los investigadores que trabajan en Pirro Nord han situado entre 1,7 y 1,3 millones de años. La verdad es que no hay una datación absoluta por métodos radiométricos de Pirro Nord. Es una datación relativa basándose en la fauna. Eso sí, los restos faunísticos de Pirro Nord son muy numerosos, han sido muy bien estudiados por los paleontólogos, entonces parece una fecha razonable. De ser cierta, estaríamos seguramente ante, de momento, la evidencia más antigua de ocupación en Europa. Si seguimos repasando el catálogo de yacimientos europeos de Pleistoceno inferior, tenemos que desplazarnos a Francia. Pont de Lavaux es un yacimiento al aire libre, como Pirro Nord, un yacimiento también excavado en época reciente y en el que se continúa trabajando. Es una terraza fluvial en el centro-sur de Francia. En este caso solamente hay herramientas de piedra, solo hay industria lítica, no hay restos de fauna, no hay, por supuesto, tampoco fósiles humanos. Y la datación de este yacimiento, esta vez sí, una datación absoluta, se sitúa entre 1,1 y 1,2 millones de años. Es una industria lítica, digamos que no muy fácil de analizar, es una industria de cuarzos y que también ha sido clasificada como modo 1, una industria sencilla, una industria poco compleja. En Francia también hay otro yacimiento más conocido, Soleil-Lac, y polémico. Es un yacimiento al aire libre también, con restos de fauna muy numerosos y también con industria lítica fabricada de nuevo con cuarzo. No hay un acuerdo sobre la cronología de Soleil-Lac. Algunos investigadores, los que han excavado el yacimiento, proponen una fecha que se situaría en torno al 1.000.000 de años. Otros especialistas rebajan esta antigüedad hasta los 600.000 o incluso menos. Parece que la fauna no encaja mucho con una antigüedad de 1.000.000 de años y parece que encaja mejor con una cronología un poco más reciente. La industria también es de modo 1, es una industria, digamos que poco compleja, poco elaborada y fabricada también de nuevo, sobre todo con cuarzo. Otro yacimiento francés conocido por los especialistas desde hace tiempo es Le Vallonnet. En este caso es una pequeña cavidad. Y también en este caso se discute acerca de la antigüedad. Bueno, se discuten muchas cosas de Le Vallonnet. Algunos investigadores discuten incluso que realmente haya industria lítica, que realmente se trate de herramientas. Son muy pocas, hay una 50 de piezas, talladas fundamentalmente utilizando caliza. Ahí hay 2 ejemplos, y son cantos con pocas extracciones, y no siempre es fácil determinar si se trata de cantos antropizados, si ha habido ahí una intervención antrópica y una talla o no. Es un yacimiento con bastantes restos de fauna también, y aquí la cronología que se ha propuesto se sitúa también en torno al 1.000.000 de años, en el periodo paleomagnético Jaramillo. Pero de nuevo se discute acerca de la integridad estratigráfica del conjunto. Para algunos investigadores los elementos líticos no tienen una relación estratigráfica con la fauna y algunos discuten abiertamente esta cronología e incluso que se trate de industria lítica. En Italia hay un par de yacimientos más interesantes, Montepoggiolo, de nuevo estamos hablando de un yacimiento al aire libre, pero con contexto estratigráfico. En Montepoggiolo no hay fauna, solamente hay herramientas de piedra. Es una industria lítica también sencilla, poco compleja, se tallan pequeños cantos de sílex, es una materia prima que tienen muy cerca del yacimiento, que consiguen con mucha facilidad
y se dedican a explotar estos pequeños cantos rodados de sílex. La antigüedad de Monte Poggiolo se sitúa en torno a los 900.000 años. Hay estudios paleomagnéticos y algunas dataciones absolutas y, bueno, parece que es una cronología bastante bien establecida. También en Italia hay otro yacimiento muy interesante que es Ceprano. Ceprano nos ha proporcionado únicamente un fósil humano, nos ha proporcionado este cráneo a raíz de la excavación para construir una carretera. Casualmente, en uno de los laterales, en ese talud que se observa en la imagen, se encontró este cráneo. No hay industria lítica directamente asociada a este cráneo, no hay fauna directamente asociada. Se han hecho correlaciones estratigráficas con otros cortes situados no muy lejos, y en esos otros cortes estratigráficos situados a pocos metros sí se ha encontrado industria lítica, de modo uno también, por cierto, también con escasa complejidad a nivel tecnológico. La datación de Ceprano también se sitúa en torno a los 800.000, 900.000 años aproximadamente. Y voy a mencionar Pakefield, aunque no es un yacimiento de Pleistoceno inferior, es un yacimiento un poco más reciente, con una antigüedad de unos 700.000 años, porque es interesante de cara a establecer cómo se va ocupando Europa, comenzando por el sur y desplazándose hasta latitudes más septentrionales. De hecho, Pakefield es un yacimiento publicado no hace mucho tiempo, es relativamente reciente, publicado en una revista de mucho impacto científico, aunque curiosamente no está datado, no está bien datado. Realmente la datación de 700.000 años se basa exclusivamente en la fauna. Pero bueno, es un yacimiento británico y eso influye bastante en que se publique rápido. La industria lítica también es una industria, digamos que sencilla, es una industria sobre todo de lascas, de pequeñas lascas de sílex, como vemos aquí. Este es un primer repaso general a las evidencias que tenemos fuera de la península ibérica, porque ahora vamos a entrar en la península ibérica y enseguida también en Atapuerca. La península ibérica proporciona, yo creo que cada vez más información acerca del primer poblamiento europeo, y hay dos lugares, dos zonas con mucha información al respecto. Atapuerca, de la que hablaré enseguida, con dos yacimientos que tienen dataciones de Pleistoceno inferior, Sima del Elefante y Grandolina. Y el segundo núcleo de interés es Orce, la polémica zona de Orce. Aquí hay dos yacimientos arqueológicos también de gran interés, Barrancoleón 5 y Fuentenueva 3, también con materiales que pertenecen al Pleistoceno inferior. Antes de entrar en Atapuerca, voy a hablar un poco de Barrancoleón 5 y Fuentenueva 3, muy brevemente. Son yacimientos al aire libre, yacimientos sobre todo ricos desde el punto de vista paleontológico y también con herramientas líticas. Unas herramientas líticas talladas fundamentalmente utilizando sílex, también caliza, pero sobre todo sílex. Sobre todo el conjunto se compone de lascas. También hay algunos núcleos. Son muy escasos los cantos tallados, por ejemplo, en Barrancoleón 5 y en Fuentenueva 3. Las dataciones se apoyan en estudios paleomagnéticos y en estudios paleontológicos, en la bioestratigrafía. De tal manera que para Barrancoleón 5 se propone una antigüedad de entre 1,3 y 1,2 millones y para Fuentenueva 3 una antigüedad de 1,2 millones. Parece que desde el punto de vista paleontológico Fuentenueva 3 es un poco, ligeramente más reciente que Barrancoleón. Y vamos a entrar en Atapuerca, que es realmente el objetivo. Después de esta introducción general del contexto europeo y peninsular, vamos a hablar de qué información nos proporcionan los yacimientos de Atapuerca. Bueno, Atapuerca está situada, como todos ya creo que sabemos, en el norte de la península ibérica, pero bueno, es interesante recalcar específicamente el lugar donde está ubicada, porque eso puede dar una pista para explicar la continuidad y la intensidad del poblamiento prehistórico de Atapuerca. Atapuerca está ubicada en un corredor bioestratigráfico natural, en el corredor de la Bureba, que conecta la cuenca del Duero con la cuenca del Ebro, salvando por una parte las estribaciones de la Sierra de la Demanda y por otra parte de la cordillera Cantábrica, con lo cual es un lugar de paso, lo sigue siendo actualmente, por ahí circula la autopista, los trenes, en fin. Esta ubicación estratégica puede explicar en parte, junto a otros factores, el poblamiento continuado a lo largo de la prehistoria de la Sierra de Atapuerca. Actualmente está muy cerca de la ciudad de Burgos, a 15 kilómetros solamente,
Y ahí tenemos una imagen de la Sierra de Atapuerca sombreada, que se eleva ligeramente por encima del nivel de la meseta. La parte más alta de la sierra está a unos 1080, 1090 metros sobre el nivel del mar. Y en primer término vemos una zona por la que circula el río Arlanzón. Es muy interesante el estudio de la dinámica del Arlanzón, que en época prehistórica y especialmente en el Pleistoceno inferior circulaba mucho más cerca de la sierra. Hay un estudio de terrazas fluviales realizado por Alfredo Pérez González y Alfonso Benito, y se han identificado muchas terrazas fluviales del Arlanzón en las propias faldas, de hecho, de la Sierra de Atapuerca. En la Sierra de Atapuerca hay muchos yacimientos. En realidad, Atapuerca no es en sí un yacimiento, sino que es un gran conjunto de yacimientos. Sobre todo los yacimientos más conocidos, más excavados de Atapuerca, se ubican por una parte en la trinchera del antiguo ferrocarril minero y por otra parte en Cueva Mayor. Esos son los dos centros básicos. Es donde hemos estado trabajando más intensamente y es donde tenemos más información. Pero hay más yacimientos, hay muchos más yacimientos en la Sierra de Atapuerca. Por ejemplo, en la vertiente sur hay un yacimiento muy interesante que es la Cueva del Mirador, en la que actualmente se están desarrollando sondeos y de la que ya se han recuperado materiales interesantes de la Edad del Bronce, del Neolítico y algunos de Paleolítico Superior Final. Y aparte de los yacimientos en cueva, que es lo más característico de Atapuerca, también hay yacimientos al aire libre en Atapuerca, todavía no muy conocidos. Esa fotografía corresponde al Valle de las Orquídeas, que es un yacimiento con dataciones absolutas que corresponden a Paleolítico Superior, pero aparte del Valle de las Orquídeas hay toda una serie de yacimientos que han sido prospectados por el equipo de la Universidad de Burgos. Hay una cuarentena de yacimientos en el entorno de la Sierra de Atapuerca, yacimientos al aire libre, algunos con contexto estratigráfico también. Yo me voy a concentrar especialmente en los yacimientos de la trinchera del ferrocarril porque son los más antiguos y son aquellos que nos van a proporcionar información sobre la cuestión de los primeros europeos. Pero parece imposible hablar de Atapuerca sin hacer por lo menos una pequeña referencia a Cueva Mayor, ¿no? Así que muy brevemente voy a mencionar Cueva Mayor. La entrada de Cueva Mayor nos conduce ya de entrada a un yacimiento que es el Portalón. El Portalón de Cueva Mayor tiene materiales también de bronce, materiales neolíticos, posiblemente Paleolítico Superior, eso es lo que ahora se está buscando. Aparte, después de entrar en Cueva Mayor, hay una galería, la Galería del Sílex, que también alberga un yacimiento muy interesante del bronce, con fósiles humanos, con restos materiales, con arte rupestre. Pero, bueno, el más conocido de los yacimientos de Cueva Mayor es la Sima de los Huesos. Después de 500 metros de recorrido por el interior de Cueva Mayor se llega a una sima de unos 13 metros de profundidad que da paso a una cámara, una pequeña cámara, en donde se vienen desarrollando excavaciones desde principios de los años 80 y en donde se han recuperado, actualmente creo que ya son más de 4.000 fósiles humanos. Es el conjunto de fósiles humanos de Pleistoceno medio más numeroso del mundo. Creo que aquí están el 80 o el 85% de todos los fósiles humanos de Pleistoceno medio mundial. Bueno, son fósiles que corresponden a todas las partes esqueléticas, incluidos huesos muy pequeños, por ejemplo, del oído, que rarísimas veces se pueden localizar, falanges, en fin. Y, por supuesto, una increíble colección de cráneos y mandíbulas. Son fósiles adscritos a Homo heidelbergensis. Actualmente los compañeros paleoantropólogos calculan que esos fósiles corresponden a como mínimo 30 individuos. Y en cuanto a la cronología, la verdad es que la cronología de la Sima de los Huesos también se ha discutido bastante. Y en realidad las dataciones se han ido sucediendo y la última datación ofrece una cronología incluso superior a la que yo he puesto en esta presentación. O sea, que la última publicación incluso habla de más de 500.000 años y puede que 600.000 años. En fin, habría que ver cómo casa eso con esta especie, con heidelbergensis, con las características de este heidelbergensis, porque son unas características que ya nos muestran un camino hacia los neandertales. Los heidelbergensis son los antepasados directos de los neandertales. Bueno, una cronología de 550.000 o 600.000 años con heidelbergensis ya con rasgos neandertaloides. Bueno, hay que ver cómo casa esta cuestión con la evolución humana.
Pero aparte de los fósiles humanos, como yo además me dedico a la industria lítica, tengo que hablar de el único hallazgo de industria lítica de la sima de los huesos. En la sima de los huesos hay muchos fósiles humanos, hay muchos fósiles de oso, por ejemplo, de carnívoros en general, no hay herbívoros, y hay una única pieza de industria lítica, un bifaz especialmente. Además, no es precisamente cualquier lasca ni cualquier fragmento, sino que es específicamente un bifaz, ese que tenéis en la imagen, que apareció además en contexto mezclado con fósiles humanos y con restos de oso. Aquí tenéis una imagen del bifaz de la sima de los huesos. Vamos a hablar ya de la trinchera. En la trinchera del ferrocarril es en donde están los yacimientos, de momento, los yacimientos más antiguos de la Sierra de Atapuerca. Es esa zona que veis encuadrada, la vamos a ver otra vez más en detalle. La trinchera más o menos traza una especie de arco y fue excavada a finales del siglo XIX para que circulara un ferrocarril minero. El ferrocarril, la verdad es que circuló muy pocos años. A principios del siglo XX ya la empresa que lo promovió se hundió y quedó abandonada la trinchera del ferrocarril. Pero bueno, a nosotros nos ha venido muy bien esa excavación de la trinchera del ferrocarril, porque al excavar la trinchera en las calizas cretácicas de la sierra, quedaron al descubierto, quedaron visibles en las paredes laterales de la trinchera toda una serie de rellenos kársticos, de rellenos de cueva, antiguas cuevas, completamente colmatadas, completamente rellenadas de sedimentos, de arcillas, de cantos. Y ahí es donde están los yacimientos arqueológicos más importantes de la trinchera del ferrocarril, en esos rellenos kársticos, en esos rellenos de cueva que quedan al descubierto gracias a la excavación de la trinchera del ferrocarril minero. Entrando en la trinchera encontramos ya un primer yacimiento, un primer relleno kárstico, que además ya es uno de los que nos interesa destacar porque es uno de los más antiguos de Atapuerca, es la sima del elefante. Esta es una fotografía en la que se observa el relleno de sima del elefante. Son aproximadamente 18 metros de estratigrafía. Ahí tenéis el dibujo de la estratigrafía y el nivel del que yo hablaré brevemente es el nivel 9, TE9. Lo hemos estado excavando durante los últimos años, una superficie no muy amplia, de en torno a 20 metros cuadrados, y el nivel 9 nos ha proporcionado una datación de 1,2 millones de años. Esto ya lo convierte de momento en el yacimiento más antiguo de la Sierra de Atapuerca y en uno de los más antiguos de la península y de Europa, de hecho. En el nivel 9 se localizó industria lítica. Aquí vemos algunos ejemplos. Esta industria lítica fue descubierta ya hace 4 o 5 años. Es poca cantidad. Tenemos aproximadamente una treintena de piezas de sílex, desgraciadamente no muy bien conservado. En esta imagen hay un ejemplo de una pieza, la superior, bien conservada, es sílex cretácico, pero en la parte inferior observamos el proceso de extracción de dos objetos que son de sílex neógeno, y el sílex neógeno se deteriora mucho. Es un problema que afecta no solamente al material que aparece encima del elefante, sino en general a todos los yacimientos de Atapuerca. El sílex neógeno aparece en muy mal estado de conservación. Y eso dificulta su estudio, es decir, que de esas 30 piezas localizadas encima del elefante, analizables y con, digamos, posibilidades de extraer información, pues a lo mejor tenemos 7, 8. Pero bueno, esperamos que en el futuro aparezcan más objetos. Esto de por sí ya sería suficiente para hablar de una ocupación humana hace 1,2 millones de años en Atapuerca. Además, ahí también los compañeros zooarqueólogos han identificado marcas de corte en algunos de los restos de fauna, porque aparte de industria, en elefante, sima de elefante, también aparece bastante fauna. Pero aparte de la industria y de la fauna, ha aparecido también un fósil humano este año. Bueno, en realidad hay más de un fósil humano, pero hasta el momento lo publicado hace referencia a un diente humano que apareció a finales de junio de 2007, es decir, que es un hallazgo muy reciente. Y seguramente esto va a ser lo que va a hacer más conocido el yacimiento, porque hasta ahora Sima del Elefante no era precisamente el yacimiento más conocido de Atapuerca. Seguramente a raíz de este descubrimiento se va a conocer mejor Sima del Elefante.
Este diente humano, por supuesto, apareció en el nivel 9, apareció en el mismo nivel en el que aparece la industria lítica, en el que hay también algunos huesos con marcas de corte, es decir, que la presencia antrópica está clara, tenemos evidencias que vienen de diferentes puntos de vista, y no se puede decir mucho, la verdad, porque el material, tanto el lítico como el paleontológico, es escaso. Desde el punto de vista de la industria lítica podemos decir que es una industria fundamentalmente de lascas, no hay ningún canto tallado, no hay ninguna lasca retocada. Bien, no hay, por supuesto, ningún objeto característico diagnóstico del modo 2, es decir, no hay bifaces, hendedores, picos. O sea que, de momento, planteamos la hipótesis de que es una industria lítica de modo 1, una industria lítica muy poco compleja, tipo oldubayense, si queréis. Y en cuanto a los fósiles humanos, están todavía en proceso de estudio, pronto va a aparecer una primera publicación. Y, de momento, la hipótesis con la que se mueven los compañeros paleoantropólogos del equipo es que es antecesor, que corresponde a la especie Homo antecesor de la que voy a hablar enseguida. Por tanto, tenemos encima del elefante, en el nivel 9, materiales arqueopaleontológicos datados en 1,2 millones de años. Estamos ante los fósiles humanos, en este caso, más antiguos de Europa. Si seguimos el recorrido de la antigua trinchera del ferrocarril, vamos a encontrar otro yacimiento, Galería Zarpazos. No es de los más antiguos, pero bueno, voy a hacer una pequeña referencia al material que aparece en Galería Zarpazos, porque es un material interesante, no por su antigüedad, sino por sus características. Galería Zarpazos es, de hecho, una antigua galería de cueva, también completamente colmatada, rellenada de sedimentos, depositados aproximadamente entre hace 200.000 y 400.000 años. Hay fauna, por ejemplo, muchos restos de caballo, de cérvidos. También hay un par de fósiles humanos en Galería Zarpazos. Ahí tenéis un fragmento craneal. También hay un fragmento de mandíbula, descubierto el fragmento de mandíbula a finales de los 70, uno de los primeros descubrimientos de Atapuerca. El fragmento craneal es más reciente, es del año 1995. Estos fósiles son del mismo tipo que los de la cima de los huesos, son Homo heidelbergensis. Y la industria lítica, las herramientas que aparecen en Galería Zarpazos son muy interesantes. Es una industria lítica claramente de modo 2, achelense. Están todos los objetos característicos del modo 2, bifaces, picos, hendedores, grandes lascas. También hay algunos elementos retocados, muy interesantes. Hay raederas, hay denticulados, por ejemplo. Pero bueno, no me voy a extender más con Galería Zarpazos porque me interesa hablar con un poquito más de detalle de Grandolina. Grandolina está a pocos metros, de hecho, de Galería, están muy cerca, son dos yacimientos situados muy cerquita. En la estratigrafía de Grandolina, el relleno de Grandolina tiene aproximadamente también 18 metros de potencia, un espesor de 18 metros. Se han identificado 11 unidades litoestratigráficas y, de entrada, tenemos ya una primera referencia cronológica, y es el estudio paleomagnético. Sabemos que hay un cambio en la polaridad magnética de los sedimentos detectado en la unidad TD7. Todos los materiales que están por debajo de TD7 tienen una antigüedad de más de 780.000 años, y los que están por encima son más modernos, tienen una antigüedad de menos de 780.000 años. Hay materiales arqueológicos en los niveles 4, 5, 6, 7. En el 7 solamente hay una pequeña lasca de cuarzo, pero eso sí, es antrópica. También en el nivel 9 hay algún objeto muy escaso, y el más rico es el nivel 10. En el que actualmente también estamos trabajando. Aparte de la referencia paleomagnética, también hay dataciones radiométricas, uranio-torio y ESR, resonancia electrospin. Y las dataciones publicadas hasta el momento son estas. Para la parte superior del nivel 10, 337.000 años, más o menos 29.000. Un poco más abajo, no es exactamente la base de TD10, la parte intermedia de TD10 hay una datación de 372.000, más o menos 33.
TD8 tiene una datación de 602.000 más menos 52 y TD6 tiene una datación de 731.000 más menos 62.000. Si lo comparamos con el paleomagnetismo, hay un pequeño desfase para TD6. Habría que tomar la horquilla más antigua de esta datación, el margen de error más antiguo. Si le sumamos 62.000 a los 731.000, sí que estamos por encima de los 780.000 años de antigüedad que nos indica el paleomagnetismo. De todas formas, se están realizando nuevas dataciones sobre toda la secuencia estratigráfica de Grandolina. El nivel más antiguo de Grandolina es el nivel 4. El nivel 4 fue excavado muy parcialmente en 1990 y 1991. Fue un nivel que proporcionó sobre todo fauna. Hay grandes cérvidos, por ejemplo, hay muchos carnívoros, oso, entre otros, y rinoceronte también. Son especialmente espectaculares los restos de rinoceronte. Y aparte de la fauna, en la excavación, durante la excavación del nivel 4, aparecieron también herramientas líticas, 5 solamente. Bueno, estas 5 herramientas de cuarcita habría que añadir algún objeto dudoso de sílex, neógeno, pero como aparece tan mal conservado, a veces es muy difícil determinar si realmente se trata de objetos arqueológicos. Además, la degradación de algunos objetos pequeños de caliza es similar a la degradación del sílex neógeno. Lo que nos interesa, por tanto, son los 5 objetos indudables tallados utilizando cantos de cuarcita. Aquí hay 2 ejemplos, una lasca en la parte inferior y un núcleo sobre canto de cuarcita en la parte superior. Es una tecnología también sencilla, muy poco compleja, que nosotros clasificamos también como modo 1, modo tecnológico 1. Pero el nivel que más información proporciona sobre las primeras ocupaciones de Atapuerca, por lo menos hasta el momento, es el nivel 6 de Grandolina. Los descubrimientos realizados en el nivel 6 comenzaron en 1994, aunque hay que remontarse al 93. 1993 fue el año en que comenzamos un sondeo bioestratigráfico en la sección de Dolina. Este sondeo que vemos aquí, la fotografía de la derecha corresponde al inicio de este sondeo, a la altura del nivel 10, y fue en el año 94 cuando bajamos hasta el nivel 6. Y esa es ya una imagen de la excavación del nivel 6. Es un sondeo de solo 6 metros cuadrados, entre 6 y 7 metros cuadrados. Y en ese espacio relativamente reducido y en un espesor de aproximadamente unos 20-25 centímetros encontramos ese material que veis aquí. Abundante macrofauna, también numerosísimos restos de micro, industria lítica, 268 artefactos concretamente, y cerca de un centenar de fósiles humanos. Estos datos corresponden a la excavación del 94 y del 95. Posteriormente se ha continuado interviniendo en el nivel 6, se siguió bajando el sondeo y hacia la izquierda también se extendió un poco la excavación, de tal forma que la colección actual de materiales arqueológicos y paleontológicos es mucho más numerosa. Nos estamos moviendo seguramente ahora en torno a los 350-400 artefactos y ahora mismo hay más fósiles humanos. Ahora mismo la colección de fósiles humanos seguramente está en torno a los 120-130 fósiles. En esta imagen vemos una muestra de la excavación con algunos fósiles humanos. Las flechas señalan algunos fósiles humanos, por ejemplo. Bueno, aquí vemos este fragmento de mandíbula, bueno, maxilar, aquí abajo, ya una vez limpio y recuperado, dientes, fragmentos craneales, falanges, en fin, hay una buena representación de diversas partes del esqueleto. Uno de los descubrimientos más recientes y más relevantes en cuanto a fósiles humanos es este fragmento de mandíbula. ¿A qué especie corresponden estos fósiles? Estos fósiles, en principio, no acaban de encajar, según los estudios que realizaron nuestros compañeros paleoantropólogos, en ninguna de las especies conocidas, de tal forma que los paleoantropólogos del equipo de Atapuerca decidieron crear una nueva especie, Homo antecessor, una especie
que incluiría, sobre todo en determinadas partes del esqueleto, una mezcla de rasgos modernos y rasgos un poco más antiguos. Por ejemplo, los dientes son bastante primitivos, pero hay otros rasgos de la cara de Homo antecesor que son más modernos. En fin, es una combinación de rasgos antiguos y rasgos modernos. Estamos en una antigüedad, lo recuerdo, de en torno a 800.000 años. El nivel 6 tiene una antigüedad de aproximadamente unos 800.000 años. La fauna es bastante numerosa también, incluye mamuts, rinocerontes, en fin, ahí está la lista faunística básica. Sobre todo, lo más abundante son los caballos, los ciervos y los bisontes. Y en cuanto a la tecnología de estos grupos humanos, es una tecnología también de modo 1. Pero es una tecnología que presenta algunas diferencias interesantes con respecto a TD4 y a los niveles inferiores de la sima del elefante. Hay algún canto tallado en el conjunto lítico de TD6, pero son muy escasos. De hecho, las 2 o 3 primeras campañas de excavación solamente apareció este canto tallado, un canto de caliza con solamente 2 extracciones. Pero junto a este canto tallado aparecieron otros elementos, como por ejemplo varios núcleos con una estructura cúbica muchas veces, con extracciones ortogonales, multifaciales, tallados sobre todo con sílex. El sílex es la materia prima más utilizada en TD6. Una talla por percusión directa que proporciona lascas. El conjunto de lascas es el más numeroso. Hay lascas de sílex, por supuesto, también de cuarcita y de caliza. Hay también algunos objetos de cuarzo, pero el porcentaje de cuarzo es muy pequeño. Fundamentalmente se talla utilizando sílex, cuarcita, arenisca y caliza. Aparte de lascas sin retocar, también hay algunos elementos retocados, sobre todo denticulados. Casi todos los objetos retocados, casi todas las piezas retocadas son denticulados. Y prácticamente todos los retocados son de sílex. Se retoca muy poco, casi no se retoca ni la cuarcita ni la caliza. Es una tecnología, repito, de modo 1, pero bueno, quizás no es el momento de entrar mucho en detalles tecnológicos, pero presenta algunos elementos más evolucionados que el modo 1 del nivel 4 y que el modo 1 de sima del elefante. La fauna presenta marcas de corte. Las flechas señalan, yo creo que más o menos se ven bien, señalan marcas de corte y también fracturas antrópicas. Y que hay una intervención sobre la fauna, intervención antrópica sobre la fauna. Esas herramientas, una parte de esas herramientas fueron utilizadas para descuartizar algunos animales. Pero no solo los restos óseos de fauna presentan marcas de corte, los humanos, los fósiles humanos también tienen marcas de corte. Y no es un fósil concretamente ni dos, prácticamente casi todos los fósiles humanos tienen marcas de corte. Lo vamos a ver, aquí lo vemos con un poco más de detalle. Las flechas negras señalan estas marcas, estos tajos producidos por una herramienta lítica. Lo vamos a ver mejor en una fotografía de microscopio electrónico. Las huellas son bastante claras. Los compañeros que estudian tafonomía y zoarqueología han estudiado con detalle estas marcas de corte y además se ha realizado experimentación. Se descuartizó hace años un chimpancé y se estudiaron las marcas que quedaron después del proceso de descuartizamiento, se compararon con los materiales del yacimiento, del nivel TD6 y la morfología, las características de las marcas de corte obtenidas durante el descuartizamiento de este chimpancé encajan perfectamente con lo que hemos encontrado, con lo que se ha estudiado en el registro de TD6. Es decir, que es indudable que se trata de un proceso de descuartizamiento de estos individuos. Pero no solo eso, sino que además hay también fracturas antrópicas en esos fósiles humanos y hay mordeduras. Los fósiles humanos de TD6 también presentan muchas mordeduras, es decir, que aquí hay un fenómeno claro de canibalismo. Es decir, que en TD6 encontramos industria lítica, herramientas, encontramos numerosos restos de fauna antropizados, encontramos humanos, restos humanos, número mínimo de 6-7 individuos que pertenecen a la especie Homo heidelbergensis y que también han sido, digamos que antropizados, han sido canibalizados por otros humanos. Todo eso nos lleva a pensar que
bueno, nos lleva a plantear la hipótesis, porque al fin y al cabo hemos excavado todavía una superficie pequeña de este nivel, estamos hablando de 6-7 metros cuadrados, pero nos lleva a plantear ya la hipótesis de que en esta época Grandolina funcionó como un campamento central, como un lugar en donde se desarrollaron diversas actividades de talla lítica. No lo he mencionado, pero tenemos remontajes, tenemos piezas líticas que encajan, es decir, que la producción de estos objetos fue in situ, allí se tallaron, se fabricaron. Tenemos marcas de corte en restos de fauna, marcas de corte y mordeduras en humanos, es decir, que hay una diversidad de actividades realizadas en este lugar hace aproximadamente 800.000 años. Aunque no es tan antiguo como TD6, antes de entrar en la parte final de la exposición, quiero mencionar también el nivel 10, las investigaciones que estamos desarrollando en el nivel 10 de Grandolina. Es el nivel que estamos excavando actualmente de una forma más intensa. Es el nivel más rico de Atapuerca, con mucha diferencia. De momento hemos localizado más de 20.000 artefactos líticos y más de 60.000, creo que me quedo muy corto, creo que están ya por los 80 o 90.000 restos de fauna. No hay fósiles humanos en TD10, pero ya veis que el registro es extremadamente rico. Esta es una fotografía de no llega a 1 metro cuadrado, es algo menos de 1 metro cuadrado, y realmente todo lo que no es de color marrón son restos óseos e industria lítica. En este cuadro concretamente, en los 3 o 4 años de excavación de este nivel, se inventariaron unos 4 o 5.000 restos arqueológicos en un espesor de aproximadamente unos 20 centímetros o 25. Es decir, es una riqueza enorme. La industria lítica de este nivel, que tiene una antigüedad de entre 350.000 y 300.000 años, es muy interesante. Quizás es la más interesante, sin tener en cuenta TD6, es la más interesante seguramente de Atapuerca para alguien que estudie tecnología lítica, porque es una industria lítica con algunos elementos achelenses, digamos, de modo 2, con esa tecnología más compleja, como bifaces, por ejemplo. No hay muchos, pero hay algunos bifaces en TD10. Pero al mismo tiempo también hay elementos, digamos, más modernos, entre comillas. Hay identificados sistemas de producción más complejos que ya no se están hablando de una evolución tecnológica. Vamos ya camino de otro modo técnico. Aquí vemos algunas lascas recuperadas durante la excavación de TD10. Lascas producidas siguiendo unos sistemas relativamente más complejos, prefigurando claramente la morfología final de los objetos. Los elementos configurados del nivel 10, además, están muy bien retocados. Aquí tenemos algunos ejemplos. Sobre todo hay raederas, puntas y denticulados. La hipótesis que estamos manejando actualmente es que estamos en un momento de transición, de ahí el interés. Estamos en un momento en que se está produciendo una evolución tecnológica, de modo 2 a modo 3. Y eso es lo que hace especialmente interesante para alguien que se dedica al estudio de la tecnología prehistórica, este nivel arqueológico. Todavía está en proceso de estudio, es decir, que es una cantidad ingente de material y todavía estamos estudiándolo, pero la hipótesis de partida es que, repito, estamos en un momento de transición modo 2, modo 3. Esto significa que en la secuencia de Grandolina, en este yacimiento, tenemos por una parte un modo 1 antiguo, simple, bastante poco complejo en la base, en el nivel 4. Tenemos un modo 1 algo más complejo en el nivel 6. Y en la parte superior tenemos una transición de modo 2 a modo 3. Ese es el planteamiento de partida. O sea que podemos estudiar la evolución tecnológica de estos primeros europeos gracias a este registro que nos proporciona el yacimiento de Grandolina. La fauna de TD10, por supuesto, también es una fauna muy interesante, con marcas de corte también, con fracturas antrópicas. En TD10 también hubo una intensa actividad antrópica. No solo es la cantidad de material que se ha encontrado, sino estas evidencias de antropización de la fauna. También hay remontajes de la industria lítica, es decir, hubo talla de herramientas, hubo fabricación de herramientas allí y también hubo un aprovechamiento de recursos cárnicos en TD10. También aquí planteamos la hipótesis de que se trata de un campamento central, de un lugar en donde estos homínidos realizaron repetidamente actividades diversas de aprovechamiento cárnico y de talla. Bien, volviendo al principio, ya para ir terminando, a la pregunta de cuándo se produjo el primer poblamiento de Europa, yo creo que estamos en condiciones de responder que ese primer poblamiento al menos tiene 1,3 millones de antigüedad, 1,3 millones de años de antigüedad. Recapitulando, en esta tabla estamos viendo los yacimientos que hemos ido comentando
Y lo interesante, dejando a un lado Manisi, que es un caso muy especial, que está en las puertas de Europa, en un yacimiento euroasiático, lo interesante es que los únicos yacimientos europeos que nos han proporcionado fósiles humanos, fauna e industria lítica en contexto estratigráfico y, además, datado, son Sima del Elefante y Atapuerca, concretamente el nivel 6 Atapuerca, Grandolina, el nivel 6 de Grandolina. Esa es la importancia de Atapuerca para el estudio de los primeros europeos. Es decir, estamos hablando de un lugar en donde tenemos como mínimo dos niveles arqueológicos con fósiles humanos, fauna e industria lítica bien contextualizados y bien datados. Vamos a ver en el mapa de Europa las ocupaciones de Pleistoceno inferior, más de 780.000 años. Son unas ocupaciones circunscritas sobre todo al sur de Europa, digamos que la Europa mediterránea, por debajo del paralelo 46, de latitud norte. ¿Qué es lo que ocurre después, a partir del Pleistoceno, de inicio del Pleistoceno medio? A partir del inicio del Pleistoceno medio empieza a ocuparse la parte central y la parte norte de Europa. Lo vamos a ver en este mapa con los puntos de color rojo que indican los yacimientos más antiguos de Pleistoceno inferior y los de color azul, algunos de los yacimientos más significativos de inicios del Pleistoceno medio. Es decir, que el proceso de colonización, de ocupación de Europa comenzaría por el sur y después, a partir del Pleistoceno medio inicial, a partir de los 700-600.000 años, se iría prolongando hacia el norte. ¿Cómo se produce este primer poblamiento de Europa? Bueno, habría mucho que discutir. Seguramente podríamos hacer otra presentación solo hablando de cómo se pudo producir ese primer poblamiento de Europa. Las hipótesis con las que trabajamos son la tradicional de un primer poblamiento de Europa partiendo del Próximo Oriente, con la variante que vemos ahí dibujada a través del Cáucaso y de los Urales, sobre todo por la existencia de Manisi. Recordemos que Manisi está aquí, en la República de Georgia, pero hay más alternativas, claro. Hay alternativas partiendo del norte de África, la alternativa de una entrada por Sicilia, a la península itálica, y, claro, la alternativa de Gibraltar, de un paso por Gibraltar. Repito que podríamos discutir mucho acerca de estas alternativas. Tampoco son excluyentes, es decir, pudieron entrar por varias zonas en Europa. Pero, según las evidencias que tenemos actualmente, lo más probable es una entrada fundamental, primordial, por el Próximo Oriente. La verdad es que no hay, por ejemplo, en Sicilia ninguna evidencia de Pleistoceno inferior ni de Pleistoceno medio antiguo fiable, bien datada. Y en cuanto a Gibraltar, es una opción muy interesante, pero Gibraltar actúa un poco como cuello de botella y es difícil pensar que el primer poblamiento de Europa se produjo exclusivamente por Gibraltar. Puede haber contribuido a esas primeras ocupaciones, pero es posible que el peso fundamental, la vía fundamental de acceso sea la vía del Próximo Oriente. Aunque repito que podríamos discutir mucho acerca de esto, ¿eh? Y estoy hablando además del primer poblamiento, es decir, otro tema sería hablar de otras oleadas posteriores de entrada, hace 400-500.000 años. Por ejemplo, el modo 2, el achelense de la península ibérica, tiene muchos puntos en común con el achelense del norte de África. Puede que más tarde sí que hubiera una entrada significativa de grupos humanos a través de Gibraltar. Pero hablando de los primeros ocupantes, hace más de 1 millón de años, pienso que actualmente es más factible hablar de la vía del Próximo Oriente. ¿Quién? Bueno, solo hay 3 yacimientos europeos de Pleistoceno inferior con fósiles humanos: Sima del Elefante, nivel 6 de Grandolina y Ceprano. Los restos de Atapuerca, de Sima del Elefante y de Grandolina han sido clasificados como antecesor, como Homo antecesor, esta nueva especie. Y en cuanto a Ceprano, pues no hay un consenso. De hecho, también incluso se ha publicado una nueva especie, Homo cepranensis, basándose en los fósiles de Ceprano. Como es lógico, los compañeros de Atapuerca tienden a asignar Ceprano también a Homo antecesor, pero bueno, es una cuestión en discusión. Yo no soy paleoantropólogo, tampoco me voy a meter en este tema. Bueno, si realmente se reconoce la existencia de antecesor, lo lógico sería pensar que el fósil de Ceprano también fuera un antecesor. Y otra cuestión interesante sería ver qué es lo que ocurre con antecesor, si realmente existe como taxón, qué es lo que pasa, cuál es la conexión entre antecesor y los heidelbergensis que hay después en Europa. Esa es una cuestión muy interesante. Para terminar, recapitulando, la respuesta a las 3 preguntas a las que actualmente podemos
más o menos dará una cierta respuesta al cuándo. Podemos decir que hace 1,3 millones de años, en función de los hallazgos en Atapuerca y también en otros yacimientos europeos que hemos comentado antes. En cuanto al quién, Homo antecesor, posiblemente, mientras no haya otro candidato mejor. Al cómo, fundamentalmente quizás partiendo de Próximo Oriente, eso sí, evidentemente con origen en África y sin descartar la posibilidad de entradas puntuales a través de Gibraltar. Falta la cuarta gran pregunta, y es el por qué. ¿Qué mecanismos pueden explicar esta primera colonización de Europa, esta primera expansión de humanos fuera de África hacia Asia y hacia Europa? Bueno, esa es una cuestión a la que deberíamos dedicar a partir de ahora sobre todo más tiempo los paleolitistas. Ahora que más o menos empezamos a tener claro el cuándo, sobre todo, tenemos la base cronológica más o menos bien establecida, quizás es el momento de empezar a plantear hipótesis acerca del porqué, de qué dinámicas pueden explicar estas primeras migraciones humanas. Y yo pienso que Atapuerca también aquí seguramente nos va a ayudar a plantear hipótesis en el futuro. Nada más. Gracias.